Abrazo de vuelta. Gracias. Y vamos al tema del narcotráfico, realmente el crimen organizado. Caray, la DEA muchas veces, y la CIA también, incluso el gobierno de Estados Unidos, muchas veces dicen, hay que descabezar a los cárteles de la droga. ¿Por qué? Porque según ellos, descabezándolos, minas a esa organización criminal, lo cual es mentira. Está más que comprobado, dejo usted los estudios y los datos que por supuesto son muy valiosos, son sustentables y demás, dan sustento, por la realidad. Cada vez que descabezan a un líder del narcotráfico, a un cártel, ¿qué es lo que viene? Una violencia atroz en esa región. Y otra organización toma el control de lo que sucedía. Y esto se viene replicando desde el 2006, cuando de Estados Unidos impusieron esa estrategia al gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, que la aceptó sin chistar. Bueno, la DEA y la CIA imponen mucho esta idea. Capturar a Ismael El Mayo Zambada, por ejemplo, y dicen, capturando al Mayo, acabamos con el cártel de Sinaloa. Pero ¿qué hay dentro del cártel de Sinaloa? El cártel de Sinaloa no es un cártel que tenga un liderazgo vertical. No, por supuesto que no. Son varios grupos los que operan ahí de manera no independiente, pero que son más aliados que otra cosa. Y uno de esos grupos es el de los rusos. Usted lo había escuchado. ¿Sabe quiénes son los rusos? ¿En dónde operan? ¿Cómo lo hacen? ¿El peso que tienen? Melissa Mendoza. La Agencia Antidrogas de Estados Unidos vuelve a la carga para que el gobierno mexicano arreste a Ismael Mayo Zambada, referente ineludible del cártel de Sinaloa. En las últimas horas, la DEA lanzó una campaña promocionando la recompensa que ofrece por la captura del capo, y en paralelo se le volvió a insistir a Hertz con que si Zambada es arrestado, el gobierno de Estados Unidos le dará una cobertura total contra cualquier intento de la 4T de removerlo. La semana pasada, en una reunión con delegados estatales, el general Audomaro Zapata, mandamás de la Inteligencia Nacional, describió muy bien el tablero actual. Estados Unidos cree que si cae Zambada, se diluye la operación del cártel de Sinaloa, pero el gobierno mexicano cree que en ese escenario, el cártel implosionará en diversos grupos que se enfrentarán mutuamente. Y para muestra, los rusos, uno de los brazos armados de la facción de Zambada, que lidera la disputa interna contra los chapitos por el control del Valle de Mexicali, Baja California. Desde esa frontera han librado cruentos enfrentamientos con los Salazar, grupo leal a la familia Guzmán Loera. Los hechos violentos se han extendido desde Sonora hasta el corredor que llega a los límites de Chihuahua. Los rusos son llamados así por su líder, quien es identificado con 3 nombres pero un solo apodo: Jesús Alexander, Alejandro Sánchez Félix y Miguel Ángel Gaxiola, el ruso. Sobre este personaje no han destacado mayores informes, salvo su enemistad con células de Iván Archibaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, Ovidio Guzmán López y Joaquín Guzmán López. Presuntamente, al conocer estas discrepancias, el propio Mayo Zambada le ordenó que se saliera de Sinaloa para evitar la narcoguerra en su principal bastión. Hay un hecho que selló la fractura entre estas células criminales. El ruso fue el único lugarteniente de relevancia que no participó en la liberación de Ovidio Guzmán en octubre de 2019, cuando los chapitos sometieron al Estado mexicano bajo amenazas de asesinar a inocentes si el ratón no era devuelto, algo que finalmente ocurrió tras el caos, balaceras y asesinatos del llamado Culiacanazo. Sin embargo, diferentes versiones periodísticas indican que el ruso solo siguió órdenes superiores. De esa forma, evitó dañar la relación de este grupo con el ejército en dicha región. En Baja California, el ruso consolidó sus fuerzas desde inicios del 2020 con Felipe Eduardo Baraja Lozano, el Omega, quien fue delegado a diversas actividades ilícitas en aras de afianzar los negocios del Mayo Zambada, pero finalmente cayó en manos de la justicia tras ser perseguido por imprudencias derivadas de una borrachera el 27 de diciembre del 2021. Poco a poco ha ido cooptando a las autoridades locales, hasta tal punto que cada acción de los chapitos o los Salazar para deshacerse de él ha sido evitada por la policía de Mexicali, que detuvo en noviembre del 2020 a 32 sicarios que en 2 acciones distintas buscaban hacerse del control de la zona. Otro ejemplo de esta colusión se dio en 2021, cuando las autoridades detuvieron a 11 integrantes de los rusos. De inmediato aparecieron narcomantas con mensajes a los 3 órdenes de gobierno. Días más tarde, los operadores del Mayo Zambada fueron liberados. Fue entonces cuando arreció la expansión para cobrar cuotas a traficantes de personas y narcomenudistas en la zona que colinda con Sonora. Los rusos fueron ubicados como supuestos responsables del repunte de violencia en la demarcación. Con mano de hierro imponen a voluntad del Mayo Zambada. Para la Octava, Melissa Mendoza.
Como los rusos están los Salazar, por ejemplo.